Porque ¿dónde íbamos? ¿En qué habíamos quedado? Ah, sí, en el Petroverso. Íbamos en que Berto estaba en la ONU y la sacó del estadio porque al fin pudo decir Armagedón. Armagedón. ¡Grande, Berto! ¡Enorme! Termine mi petición. Gracias. Al fin. Recordemos que antes había dicho Agamenón. ¿En qué idioma? Agamenón se llama en griego. ¿Cómo? Agamenón. Y luego dijo, El Agamenón. o sea que de Agamenón. hasta Armagedón. sí, grande. De Nueva York después hecho una pasadita por Circonvia donde inauguró un parque solar en Montería. Y vamos a Montería. Un parque solar que había empezado Iván Duque. Como cada uno firmaba a su manera. Póngale la firma. Y es que así es como es. Llamemos a la rectoría a esos dos panelistas. Panelistas pues porque pusieron paneles. Eso. Ay, como siempre los llamo para regañarlos, pero esta vez no. Si ven que ustedes sí pueden empezar una cosa y el otro terminarla sin pelear, eso está muy bien. Pásenme el cuaderno y les voy a poner una anotación positiva. Dice que panelistas por hacer paneles. Panelistas cuando uno hace panela, como Berto acá en campaña. No panela. Eso es un panelista, aunque en realidad parece la captura de Óscar Portilla. Óscar Portilla, alias Diarrea. En Colombia, pues Berto siguió con su empeño de sacar adelante la paz total y pidió entonces quitar la orden de captura a alias Pinocho, que ahora será gestor de paz. ¿Qué decirle a Pinocho? Ay, me hace falta el ingeniero Hernández, siempre lo recordamos acá. Es que entre Pinochos amigos no se pisan las narices. Recordemos que Berto se siente cercano a Pinocho porque también ha dicho una que otra mentirita piadosa cuando dijo que se puede hacer un doctorado. Mi doctorado en nuevas tendencias en administración. Mi doctorado. Mi especialización es administración pública. ¿Y por qué no decir? Bueno, porque soy congresista, que es una forma de expresarme. Cuando dijo que tenía cáncer. Allí, el 2 de marzo, se me diagnosticó una enfermedad. Cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago. En su momento todo un escándalo, aunque después parece que fue ahí discretamente a Cuba y se curó. Ya quedó después perfecto. Cuando dijo que había gas para rato, y es que hasta el 2042. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Justo el año en que Álvaro Leiva cumplirá 10.000 billones. de años, sí. Y esa mentira que va a salir más reciente. De esta semana, cuando compartió este video, póngalo ahí en su cuenta de Twitter, es que unos supuestos aguacates de Montes de María, y resultó que no eran de Montes de María, que se en Brasil, y a ver, no le importó, lo dejó ahí. Es que el único aguacate que nosotros de verdad tenemos tipo de exportación es este, el agente de papaya de Montería. Mira Montería, nos vemos en Montería, ponga el post, tome nota, mira que ya me tocó. Pero es que así es Berto, amigos. En la mañana cita a Goebbels y su método de repetir y repetir noticias falsas hasta que la gente se las crea. Y en la tarde él mismo comparte noticias falsas para que sus pupilos se las crean. Y además dejó el video ahí en su cuenta de Twitter. Todavía está, nunca lo borró, nunca lo retiró, no le importa. Una rubia por ahí bien hermosa y bien buena. Exacto, entonces háganlo al menos por él. ¿Lo va con qué? Con una rubia por ahí bien hermosa y bien buena. Como esta, sí, la que trabajaba con él, la ex consejera Sandra Ortiz, metida en un lío terrible por el tema del soborno de los congresistas para hacer aprobar las reformas del gobierno. ¿Qué es esto? Se van allá a París, a Madrid, a Miami a coger su Ferrari, a sacarse fotos con una rubia por ahí bien hermosa y bien buena. Pues la rubia bien hermosa y bien buena se fue a viajar a la China y a hacer patria allá, allende las fronteras. Gracias, madre. Sí, es que ella ha viajado a París. A París. A Madrid, diga. A Madrid. En Madrid incluso hizo show de baile a la entrada de la embajada, ¿se acuerdan o no? Están fuera. Fuera Francia Márquez. Y es que, amigos, como colombianos, reconocemos a Francia Márquez como la vicepresidenta de la República. Fue elegida junto con el presidente Gustavo Petro. Y representa a los afrocolombianos. Pero ha llegado a representar verdaderamente el sentimiento de todos los colombianos
cuando no ha ejecutado ni siquiera el 1% del Ministerio de la Igualdad. Es el ministerio que se creó cuando ella entró al gobierno. Es el ministerio que ella creó, el Ministerio de la Igualdad. Pero no ha hecho nada. No ha hecho nada. ¿Qué podemos esperar los colombianos de Francia Márquez, de nuestra vicepresidenta? Porque es que ella es la vicepresidenta. Y ese sentimiento popular de fuera es de todos. No es yo no pienso que sea solamente de los riquillos o de los uribistas, que son los que están diciendo fuera Petro o son los que están diciendo fuera Francia Márquez. Yo pienso que ya esto ha escalado a un nivel mayor de toda la población colombiana, del 70% de la población colombiana, que dice de verdad que este gobierno no, y menos la vicepresidenta Francia Márquez. Es que es en serio, es que es literalmente, no ha hecho nada. Si nosotros en Colombia hemos llegado a decir que la vicepresidencia es una figura decorativa, Francia Márquez lo representa perfectamente. ¿Sí? Porque ni en la vicepresidencia, ni en el Ministerio de la Igualdad ha hecho nada, no ha ejecutado, no, es decir, no tiene planes, no tiene programas, no tiene proyectos, no tiene actividades como vicepresidenta, porque de hecho la vicepresidenta de la nación aquí en Colombia tiene muchas cosas que hacer. Pero ¿qué ha hecho? Se la ha pasado en viajes, se la ha pasado... Pues es lo único que sabemos, o sea, solamente ha viajado, ha visitado personalidades, ha traído personalidades de otros países a Colombia. Es lo único que sabemos. ¿Qué más ha hecho la vicepresidencia Francia Márquez? Ellos que dijeron ser el cambio, pero aquí en Colombia la única que vive sabroso de los nadies es Francia Márquez. Los nadies íbamos a vivir sabroso, íbamos a tener oportunidades, el gobierno del cambio que ella representa iba a hacer una transformación a todas las escalas, comenzando desde la vicepresidencia, comenzando desde el Ministerio de la Igualdad. Pero de eso no hemos visto nada. Siguiendo los mismos pasos, es que el gobierno de Petro y la vicepresidenta Francia Márquez están siguiendo los mismos pasos de Marta Lucía Ramírez, la que fue vicepresidenta del gobierno de Duque, o de los anteriores vicepresidentes o vicepresidentas de los anteriores gobiernos. No sé, si mal no recuerdo, muchos de ellos por lo menos hicieron algo, por lo menos, no sé. Pero es que realmente, cuando hay muchos comentaristas políticos que dicen que Francia Márquez, cuando salga de la vicepresidencia, no va a tener ni ejercer ningún tipo de liderazgo, están en lo cierto. Decidir conforme a la Constitución y a la ley, toma decisiones es con fundamento en lo que digan las normas y no atiende a ningún favoritismo. La justicia, por definición, es imparcial. Entonces, pues resulta prácticamente insólito hablar de golpes de Estado, que se está participando en un golpe de Estado. Son susceptibles de crítica académica, pero por lo menos es sorprendente e insólito que el representante de la unidad del Estado, el presidente de la República, tenga esas consideraciones a propósito de decisiones de la rama judicial. ¿Por qué el presidente de la República se ha enfrascado en una guerra con los órganos independientes de Colombia? Esa es la pregunta. ¿El presidente quiere hacer lo que se le da la gana? ¿Es en serio? Porque es que las cortes en Colombia son independientes. Y el presidente de la República debe entender y comprender que lo que estipula la Constitución
es que la independencia de los poderes públicos en Colombia no debe someterse al presidente de la República. Son poderes que lo que no se entiende es esto. Entonces lo que no se entiende es por qué el presidente cree que las independencias y los poderes públicos y las cortes, las instituciones de Colombia le van a asestar un golpe al presidente. O sea, el presidente Gustavo Petro está insinuando de que las altas cortes en Colombia lo quieren, de alguna manera quieren dar un golpe de estado y quieren sacarlo del poder. Esto es completamente incomprensible. O sea, no se entiende cómo el presidente Gustavo Petro ha alojado en su cabeza este tipo de ideas. No se comprende que realmente el presidente esté actuando de esta manera, porque es que no tiene ningún sentido que hace poco el presidente salió a decir que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quiere ser presidente. Es decir, que la derecha colombiana y los uribistas quieren asestarle un golpe de estado y que cuando eso se ejecute, entonces pondrían a Efraín Cepeda, que es el presidente del Congreso, el presidente del Senado, como presidente, lo cual es completamente inaudito. Eso no tiene ningún asidero ni jurídico ni constitucional. Eso es completamente absurdo, es completamente ilógico y él lo sabe. Entonces no se entiende cómo el presidente Petro pretende de que los colombianos entren en esa discusión, porque es que es algo que es incoherente, es algo que es incongruente que el presidente esté manifestando de que de esta manera quieren darle un golpe. Esto es, no se entiende, es que no se comprende. Yo le he manifestado a todos los oyentes muchas veces el hecho de que muchos ciudadanos en Colombia estemos en contra de muchas de las políticas de Gustavo Petro no quiere decir que sea uribista, o que esa persona sea uribista, o que esa persona sea de extrema derecha, o que esa persona sea de la ultraderecha conservadora. No, simplemente es un colombiano con actitud crítica que denuncia la corrupción, así como los demás gobiernos, así como lo fue en el gobierno duquista, así como lo fue en el gobierno santista, así como lo fue en los dos periodos de Uribe. Si aquí en este canal, mi persona, Jorge García, denuncia la corrupción y las cosas malas que está haciendo el presidente Gustavo Petro, no quiere decir que yo sea uribista. O no quiere decir que yo esté aliado de la extrema derecha colombiana. Porque considero, y lo he manifestado muchas veces, los dos polos son perjudiciales para la democracia colombiana. ¿Por qué? Porque solamente han generado confrontación, solamente han generado en los colombianos división, polarización, odios. Es eso. Entonces el que un colombiano esté en contra de lo que hace o no hace o dice el presidente Gustavo Petro. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Aún no hace mucho, un fiscal le dio orden a todos sus fiscales de al recoger en las cárceles a los hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro.
aún no hace mucho, un fiscal le dio orden a todos sus fiscales de al recoger en las cárceles a los miles de jóvenes que se habían levantado hipócritas en dictadores afuera, La cara de la defensora del pero pueblo. ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Aún no hace mucho, un fiscal le dio orden a todos sus fiscales de al recoger en las cárceles a los miles de jóvenes que se habían levantado exactamente como el libertador Bolívar. No es por burlarme del presidente Petro. No es por entrar a un espíritu amarillista ni sensacionalista. No. El presidente evidentemente está elevado. No, es decir, trastabillea el discurso, no se le entiende, no se le comprende. Entra con un mensaje, claro que ese mensaje él siempre lo ha tenido, el mensaje populista, el mensaje demagógico, el mensaje que acude al odio de clases. Yo sé que no hay que defender a Uribe, ni a los uribistas porque también son corruptos, pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno del presidente Petro? Lo mismo, tanto el uribismo como el petrismo son dos cánceres que hay que eliminar en Colombia. No defiendas ni al uribismo ni al petrismo, porque matan el corazón y el espíritu del colombiano, dividen, confrontan, polarizan. Sigan escuchando. Decir de nuevo que hubiese dignidad en sus barrios, en sus ciudades, en sus pueblos, tratados como rebaños, descuartizados en sus cuerpos jóvenes. Está complicado el amigo Petro, ¿no? A esta altura está como medio raro. Muchas de sus mujeres sexualmente por el Estado, sus ojos reventados, No puede ni hablar. y disparaban directo para ver que ningún otro joven por miedo. El presidente aquí se refiere a los hechos ocurridos en el paro nacional, que se efectuó cuando Duque era presidente. El paro, la manifestación, la protesta pacífica y democrática en contra de la reforma tributaria y en contra de los abusos del gobierno duquista en el año 2020-2021. Yo también estuve en esas marchas. Yo también confronté al gobierno de Duque por sus excesos. Pero tampoco defiendo al gobierno de Petro porque también está cayendo en lo mismo. También está cayendo en lo mismo. Y yo creería que aún peor, porque el discurso uribista es sectario, el discurso uribista es confrontacional, también es polarizador, es reaccionario, pero también el petrismo está cayendo en eso, el presidente Petro también está cayendo en eso, es decir, el petrismo y el uribismo quieren mantener a Colombia en esa pelea eterna. No, la verdad Colombia no merece políticos así, la verdad es que no. Continuemos. Perder su visión, su mirada del mundo, de la belleza, entonces se amedrentara para no protestar ante la injusticia. Los jóvenes somos nosotros también. Esos jóvenes son Bolívar, de nuevo resucitado en sus almas. Bolívar, decía el poeta, resucita cada 200 años. Y ha resucitado entre nosotros, entre ustedes, mujeres, que de nuevo la unan para que libre su batalla. Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles,
el camino voy deshaciendo entuertos, cabalgando mi... ¿Por qué decimos? Es que cuando nosotros decimos que el presidente está borracho, no lo decimos por afectarlo a él, no lo decimos por ningún motivo malo, ni porque a nosotros no nos gusta el presidente Petro. Si él estuviera haciendo un gobierno lejos de la corrupción, y no estamos hablando del caso Olmedo López y otros casos como también el de Nicolás Petro, que son los casos más enigmáticos de corrupción en los que ha caído este gobierno. Pero ni de qué hablar. De la protegida de Gustavo Petro. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? De Laura Sarabia. Ni de qué hablar de otros personajes que se han ido del país para ocultar sus hechos de corrupción en el gobierno Petro. Hacen lo mismo que hicieron los que trabajaron en el gobierno Duque, como el robo de los múltiples millones de pesos de la señora esta del Atlántico, Abudinen, si no estoy mal. Hacen lo mismo que hicieron gobiernos pasados, pero se miran en el espejo retrovisor, que es lo que está haciendo aquí el presidente Petro, aparte de decir que en Venezuela no hay dictadura y que Maduro no es un dictador, también dice que lo que pasa hoy en Colombia es por culpa de los gobiernos anteriores. Claro, es por culpa de los gobiernos anteriores y de este gobierno también. Qué pena que se lo diga, presidente, es culpa de todos los gobiernos anteriores, pero del suyo también, presidente. Entonces, ¿qué sucede? No nos miremos en el espejo retrovisor, sino que más bien, como líderes, usted que es líder de Colombia, mire lo que está haciendo, porque realmente hoy tenemos un paro camionero. Entonces, pero presten atención a este cuento que cuenta aquí el presidente. Rocinante, llevando mi aldaba y mi lanza, y con mi escudero al lado para que no me pase nada malo, puedo ir por todos los rincones del mundo cabalgando, deshaciendo los entuertos de la injusticia. Qué libro tan revolucionario ese. Tú lo acabaste de mencionar. El presidente Gustavo Petro últimamente está aludiendo a que quieren ciertas fuerzas como el uribismo, como la extrema derecha, en contra de él, pero el problema es que el presidente cree que las altas cortes... El problema central que yo veo en todo esto es que el presidente en su discurso no logra distinguir y diferenciar entre lo que es la extrema derecha y el uribismo a lo que son las cortes en Colombia, a lo que son los poderes independientes como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Entonces, él al tuitear o a lanzar esos mensajes o al hacer una declaración, entonces él entra a decir que todas estas organizaciones que son el Estado y que deberían trabajar juntamente con el presidente para sacar adelante a este país, que entonces todos resultan ser sus enemigos y que todos están fraguando un golpe de Estado en su contra, lo que ha llamado golpe blando, golpe duro, en fin, le ha llamado de muchas maneras. Entonces eso nos debe preocupar. Entonces yo creo que el presidente está actuando paranoicamente, creando allí en su subconsciente golpes donde no los hay, que todos lo quieren atacar, que los medios de comunicación y los periodistas están en contra de él, que todos quieren oponerse a ese cambio, que a ciencia cierta todos los petristas, todos los de Colombia Humana, todos los del pacto histórico, incluso de ellos mismos, han salido a decir que están decepcionados del gobierno, que están decepcionados de lo que están haciendo. Entonces, es lamentable de que este tipo de cosas sucedan en el gobierno que prometió el cambio, que prometió pues una transformación social de raíz, y que se sigan viendo actos de corrupción, que se sigan viendo actos de corrupción, que se sigan orquestando todo lo que los colombianos odiamos, que es la corrupción, que funcionarios del alto gobierno se confabulen con congresistas y con mafias para robarle a los colombianos, que
otros funcionarios y que congresistas vayan a hacer pactos con personajes que son de dudosa reputación. O sea, muchas cosas de los anteriores gobiernos corruptos, del gobierno duquista, del gobierno uribista, del gobierno santista, se vuelven a repetir en el gobierno petrista. Entonces allí nosotros quedamos, no tanto los que no votamos por Gustavo Petro, sino los que votaron por él. Se quedan sorprendidos y se quedan anonadados al presenciar todo este tipo de hechos. La gente pide cambio, la gente pide políticos que hagan ciencia política y que sirvan realmente al pueblo y no que les estén robando. Yo soy uno de los que se ha cansado de decir en todas las redes sociales que Colombia está mamada de los mismos con las mismas, de las mismas trampas, de los mismos robos de cada 4 años. De los mismos politiqueros que salen a decir, no, nosotros vamos a cumplirles todo lo que les hemos prometido, pero cuando están allá, entonces se olvidan de todo y actúan totalmente al contrario de lo que dijeron ser en campaña. Ese guión todos los colombianos lo conocemos. ¿Por qué en 2022 la mitad de Colombia se volcó a votar por Rodolfo Hernández? ¿Por qué todos estaban contra Petro? ¿Por qué ya no había uribistas? O sea, eran los que votaron por Rodolfo Hernández, eran ni Petro ni Uribe. Y en este gobierno, en los 2 años que lleva, sí que nos hemos quedado estupefactos. Y muchos de la Colombia humana y muchos expetristas arrepentidos, petristas arrepentidos, han dicho, pero entonces el cambio era que Laura Sarabia, el cambio era Marel Bismesa, el cambio era Nicolás Petro, el cambio era el señor Benedetti, el cambio era el señor Royo Barreras, el cambio era el robo de la UNGRD, del señor Olmedo López, el cambio era aquel militar asesinado, que no se sabe si fue el mismo gobierno, el cambio era la investigación por la violación de topes en campaña que hace el Consejo Nacional Electoral al presidente de la República. ¿Ese era el cambio? Estamos viendo lo mismo de siempre. Lo mismo que siempre hemos conocido de los gobiernos de los mismos con las mismas. Y lo que yo siempre he creído es que Colombia no se va a arreglar de la noche a la mañana. Que Colombia debe entrar en un proceso de varios gobiernos que hagan las cosas bien. Porque es que todos lo han hecho mal. Aquí no hay que defender al uribismo porque lo ha hecho mal. No hay que defender al duquismo porque lo ha hecho mal. No hay que defender al santismo porque lo ha hecho mal. Y cada 4 años, desde que el expresidente Uribe salió de la presidencia, nos quiere poner a los mismos de él, a los que él diga. Entonces cada 4 años es al que diga Uribe, pero como el que dice Uribe no hace nada, entonces van y se volcan por el de la extrema izquierda o por el de la izquierda. Porque ya los colombianos se están dando cuenta que los politiqueros, los corruptos, quieren manejarlos como figuritas en su ajedrez. La persona que decidió, bajo la reserva de su identidad, contarnos aquí en Recap Blue qué fue lo que pasó la semana pasada, cómo los amenazaron y qué advertencias les hicieron. Soy contratista del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué fue lo que pasó en la última reunión que tuvieron, donde prácticamente los obligaron a ir a la presentación que iba a tener o que va a tener el presidente Petro este viernes en la ciudad de Ibagué? Los jefes de áreas y directivos nos citaron a reuniones, cada grupo por aparte. En nuestro departamento nos quitaron los celulares, los sacan de las salas y como evidencia de que nadie pueda grabar. ¿Siempre les quitan los celulares en esas reuniones? En las reuniones que he estado, quitan los celulares. ¿Y qué pasó en esa reunión? Entonces en esa reunión fueron muy explícitos en decir que nuestro señor presidente iba a convocar una marcha el 3 de octubre de este año en Ibagué y contaban con nuestro apoyo. Nos dijeron que como evidencia a tal evento y participación a tal evento de nuestro gobierno debíamos tomarnos fotos y pues se iba a llevar
acabó un listado de asistencia y evidencia fotográfica de quienes estuvimos, y si no estábamos, así mismo se iba a pasar el reporte. Se dejaba la claridad de que no habían viáticos, y a nadie del ministerio ni jefes de área le iban a dar viáticos, pero sí debíamos ir por el tema de apoyar la manifestación y la movilización de presidencia y del presidente, dado que también es la tierra del ministro. En medio de esa reunión, ¿alguien preguntó si les iban a dar viáticos? Nadie pregunta nada, y cuando se tocan esos temas es ya silencioso, porque se sobreentiende la amenaza de los contratos y se sobreentiende que quien no participe en las actividades del ministro o en las actividades del gobierno, pues es posible que no cuenten con contrato, o asimismo pues manifiestan a veces en reiteradas reuniones que se puede hacer cesión de contrato. Y hablando de temas de, por ejemplo, de seguridad, ¿qué respuesta da el Ministerio de Salud con respecto a la seguridad en esta marcha, de contratistas y funcionarios del ministerio? Solo que debemos ir cada uno por nuestra cuenta y hacer la participación. Es decir, no hay seguridad. No, ni seguridad, ni viáticos, ni nada. Tienen que ir por su cuenta. Sí. ¿Y el que no cumpla, qué pasa con la persona que no vaya y que no asista a esta marcha convocada por el presidente en Ibagué? Las palabras son que se va a pasar el reporte. ¿Y ustedes lo toman como una amenaza? Al contrato de prestación de servicios, vigente o futuro. Que se cancele el contrato. Puede pasar. Muchas gracias. 8 de la noche, 12 minutos. Lucas, ahí están estas declaraciones. Insistimos en que la voz de los denunciantes fue modificada para protegerles su identidad. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Esta persona tenía o tiene mucho miedo de denunciar, sin embargo lo hizo porque considera que no deberían estar amenazando a los funcionarios del Ministerio de Salud. Son varios los puntos. Sin viáticos, sí, sin transporte, sí, con la amenaza de suspenderles contratos vigentes o a futuro, ¿cierto? Les exigen firmar planillas y tomarse fotos que dejen en evidencia que efectivamente asistieron a la marcha convocada por el presidente de la República en Ibagué, tierra de donde usted decía es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y de donde fue alcalde. Y lo que oíamos, Silvia, se sobreentiende, ni siquiera preguntamos, nadie levantó la voz o nadie preguntó, oiga, va a haber viáticos, va a haber transporte, porque se sobreentiende que si no participamos, pues no vamos a tener más contrato, o incluso en algunos casos se podría hacer una cesión del mismo contrato. 8 de la noche, 14 minutos. También supimos aquí en Recap Blue que durante esas reuniones de la semana pasada, en las que insistimos, no hizo presencia el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Eso también es importante, Lucas, resaltarlo. Pero a la salida, cuando les entregaban el celular de regreso, porque se los quitaron para evitar justamente grabaciones y que quedara algún asunto en evidencia. ¿Usted se acuerda de una frase del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que fue grabada y se volvió viral? Sí, ¿dónde fue? Sí, de hecho hubo una reunión también con el FOMAC, con todo este tema del FOMAC. Fue una reunión que se filtraron varias horas de reunión. Exactamente. Bueno, pues para evitar todo eso, entonces les quitan los celulares. Y al final se los entregan. Se los entregan después de haber firmado una planilla en donde ponen el nombre. Es decir, que usted al final lo que podría inferir es que hacen un cotejo entre quienes estuvieron en la reunión, recibieron las instrucciones y quienes asistieron al evento. ¿Correcto? Sí, tal cual. Son las 8 de la noche, 15 minutos. Hace 2 días no teníamos este testimonio, solo teníamos la denuncia. Y con base en esa denuncia, esto fue lo que le preguntamos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Yo nunca en mi vida ni he comprado un voto, ni he forzado a nadie que haga nada que no sea de su voluntad, ¿cierto? Y nada de eso puede pasar en el ministerio. Si usted tiene alguna información, hágamela llegar, porque sea algún funcionario que usted
actuando en forma irregular, debe ser despedido en forma inmediata del Ministerio de Salud. Pues ahí tenemos la información, ya se le hicimos llegar al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Estamos a la espera, Lucas, de una nueva respuesta, porque esto no debería estar pasando. Pero está pasando y pues esperemos, Silvia, que como el ministro se comprometió aquí al aire, pues se tomen las medidas, se corrobore y se verifique qué es lo que está pasando, porque pues usted trae aquí un testimonio de un contratista del Ministerio de Salud, quien por razones de seguridad, por motivos que ya lo contaba incluso en la misma denuncia que está haciendo, pues quiere conservar su contrato. Pues imagínese si no. No quiere que haya represalias en su contra, pero pues sí debería tratarse con la mayor brevedad posible este tema desde el ministerio, y como se compromete el ministro, decir, si usted tiene algún conocimiento de que esto está pasando, yo debo tomar las correctivas necesarias dentro de mi cartera. Pues ojalá se tomen las medidas necesarias dentro de la cartera, porque ahí está, este es uno de los testimonios de la cantidad de contratistas que fueron en diferentes oportunidades, Lucas, porque los fueron reuniendo por áreas, eso también nos lo contaron. Los reunían por áreas en diferentes días, en diferentes momentos, allí en la sede del Ministerio de Salud, en la localidad de Teusaquillo, para informarles sobre lo que debían hacer. También tuvimos información de una de las instrucciones o las directivas que les daban. Si tenían carro, debían llevarlo para llegar hasta Ibagué. Sí, entonces imagínense, ¿cuántas horas no son de Bogotá a Ibagué? Un poco más de 3 horas y media. Aproximadamente. Exactamente. Bueno, si usted tiene carro, entonces vaya en carro y asista a las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro. Y si no, mire a ver cómo llega. No hay viáticos, pero llega.